Buenos días, mi nombre es Teresa Portilla Morales, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en el Instituto de Estudios Universitarios Puebla. Actualmente estoy en el cuarto cuatrimestre de la licenciatura. El día de hoy me tocó exponer uno de los tres sistemas procesales. Este sistema es el inquisitivo. Para ello comenzaré con un concepto general de cómo y dónde dio origen este sistema. El inicio del proceso inquisitivo, o también conocido como proceso inquisitorial, fue el tipo de proceso penal utilizado por la Inquisición desde su fundación hasta su extinción. Pero no solo fue utilizado por la Inquisición, sino también por todos los tribunales que existían en los reinos de la Europa continental desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. Era un proceso penal inquisitivo que tal vez hoy nos parece injusto, puesto que el anterior afirma que su uso era generalizado. Podría ser una disculpa a favor de la Inquisición y este no era el propósito. Lo que se intenta hacer ver es que la Inquisición no era un islote en su sociedad, sino que se basaba en los mismos principios de defensa y utilizaba las mismas instituciones jurídicas del derecho penal ordinario. Dicho de un modo tal vez un poco más concreto, más directo o entendible, la Inquisición perseguía y juzgaba herejes, blasfemos o bigamos con el mismo tipo procesal penal. Esto nos quiere decir que con cualquier juez o tribunal de la misma época perseguía y enjuiciaba a ladrones, homicidas o traidores de esa época. Y bueno, después de tener un concepto algo claro de lo que fue el proceso inquisitivo en los siglos XIII y XVIII y cuáles fueron algunas de sus características, daré a conocer el concepto de los sistemas procesales para después seguir profundizando el tema del proceso penal inquisitivo. Así que los sistemas procesales nos dicen que se refieren a los distintos métodos y formas de enjuiciamiento o procesamiento criminal que nos rigen en los diferentes estados con el fin de investigar la existencia de un delito y el juzgamiento de las personas que resulten ser autores, cómplices o inclusive encubridores de un delito. Por otro lado, las principales características del sistema inquisitivo nos dice una de ellas que la persecución penal está ejercida por tribunales con una fuerte participación popular. La persecución penal está en manos de un órgano del Estado, sin embargo, y de manera excepcional, en manos de los particulares. También nos llega a decir que el imputado es un sujeto de derecho que actúa en un papel respecto del proceso. Para entenderlo de una mejor manera, este nos dice que no es sujeto de derecho, sino un objeto procesal. El procedimiento está dividido en dos periodos principales. Este es enlazado por un intermedio. El primero es una investigación inquisitiva en la que hay un intermedio o un tercero o planario formalmente. Este no debe de ser forzosamente material. En este existe, pues ya lo había mencionado, un planario formalmente o acusatorio. El fallo del juez o tribunal, según sea el caso de la íntima convicción, abajo de las reglas de la llamada prueba legal o la famosa tasada, en aquellos que llevan como medio de valoración la sana crítica. Esto nos quiere decir una pronunciación en el fondo de una sentencia de íntima convicción que se acomoda a estas reglas ya antes mencionadas. Dando continuidad a estas características, nos dice que en el sistema inquisitivo los juicios se resuelven en un promedio que va desde los 4 meses hasta los 2 años. En algunas ocasiones puede durar más tiempo. Mientras tanto, que en el acusatorio, los procesos podrán resolverse hasta en una semana. El juicio podrá terminar anticipadamente cuando el acusado reconozca la culpa y éste esté dispuesto a reparar el daño, como el juez lo señale. En la víctima claramente debe de estar de acuerdo con esta medida de alternativa y da salidas alternas de solución a los conflictos. En el sistema inquisitivo, las acusaciones del Ministerio Público gozan de fe pública. Los asentados en ella tienen valor probatorio pleno. Mientras tanto que en el acusatorio, el Ministerio Público no tiene fe pública. Ahora es parte del juicio y la igualdad de sus actuaciones la calificará el juez de control. En el inquisitivo nos llega a hablar que el auto de formal prisión implica que se abra el periodo de instrucción.
se suspendan los derechos del imputado y de tal manera permanece recluido si el delito es grave. Mientras tanto que en el sistema acusatorio es un poco más comprensible, ya que la prisión preventiva, como ya antes lo había mencionado, solo se da en delitos graves, cuando haya justificación de que el imputado representa un riesgo para la sociedad, la víctima o el ofendido. En el sistema inquisitivo, el proceso penal tiene diferentes etapas, como son la etapa de averiguación previa a cargo del Ministerio Público, que abarca las actuaciones participadas por el Ministerio Público con el motivo de que éste vea la existencia de un delito y termina con la resolución en que se decide ejercitar la acción penal. Mientras tanto que en el acusatorio, el nuevo sistema de justicia penal se rige por una etapa un poco diferente, y en esta nos dice que la etapa de la investigación se divide en dos fases. La primera fase, en investigación desformalizada a cargo del Ministerio Público, e inicia desde que tiene el conocimiento de los hechos que existe un delito hasta antes de que se formule la imputación. La segunda fase de investigación nos habla un poco acerca de que es una fase complementaria o formalizada a cargo del Ministerio Público con la finalidad de que éste refuerce, por decirlo, sus elementos de convicción. La etapa de investigación intermedia a cargo del juez de control, esta es en la cual se garantiza los derechos humanos de la víctima, del ofendido o el imputado. La etapa del juicio a cargo del Tribunal del Enjuiciamiento está integrada por una o tres jueces. Por último, una de sus características también puede ser que las audiencias pueden diferir por diferentes causas en el sistema inquisitivo, mientras que en el sistema acusatorio solo de manera excepcional una audiencia ya iniciada se suspende o se difiere. En el sistema inquisitivo, la víctima coadyuval con el Ministerio Público por sí, por abogado o por persona digna de su confianza debidamente autorizada. En el sistema acusatorio, la víctima u ofendido participará en el proceso de la investigación hasta la sentencia de asimismo y participará en los medios de prueba que el Ministerio Público presente. Y bueno, en mi momento de interés me di a la tarea de buscar qué pretende el sistema procesal inquisitivo. Este nuevo sistema procesal inquisitivo que entró en vigor hoy incluye una forma de cambios que de cierta manera constituyen un avance al favor del respeto y la protección de los derechos humanos de las personas involucradas en este nuevo sistema, ya que antes, en los principios, la confesión de culpabilidad era considerada como prueba plena, como la reina de las pruebas. En este se obtenía libremente la confesión. La prueba que estaba implicada se consideraba como muy fuerte. Si el presunto culpable no confesaba su culpa voluntariamente, se le podía someter al tormento. El ánimo tal vez humano es de cierta manera un poco indisciplinado, porque éste no reconocía las pruebas de las propias culpas a confesar de los propios pecados, por ello a veces la resistencia de estas personas. Si el atormentado insistía en mantener hasta el final su inocencia, tal declaración no equivalía a una prueba de esta. Esta no era permitida. El reo podía ser condenado en virtud de otras posibles pruebas que tal vez no le incumbían a él. Si el atormentado confesaba su culpa, éste se consideraba probada, con tal de que el mismo reo rectificara su confesión de culpabilidad horas después de haber cesado del tormento que éste ya había vivido. Si no ratificaba su confesión de culpabilidad, podía proseguir el tormento de tortura hacia su cuerpo. Esto era un daño hacia su integridad física y se violaban tales derechos humanos. Si tras esta segunda confesión se seguía negando de nuevo a la ratificación, el tormento podía ser reanudado por una segunda o tercera vez. Y bueno, en este apartado encontramos que en el sistema procesal inquisitivo encontramos el principio de oralidad, que es un principio que posee una relevancia primordial, puesto que este marca una estructura general del procedimiento.
La oralidad significa que las actuaciones principales del proceso se realizan de forma de un tanto verbal. Hay una formación de un expediente hasta un vigor para sustituirla por una metodología de audiencia. Por lo anterior es mantenerse a referirse a un juicio oral. Y bueno, por otro lado, los principios del sistema inquisitivo nos dicen que son los principios que son diametralmente opuestos a los principios del sistema acusatorio. Como ya lo vimos anteriormente, tiene cierto límite de diferencia que marcan a cada uno de ellos. La oralidad, la publicidad y el contradictorio no se avienen con este sistema y son sustituidos por la escritura, el secreto y la no contradicción. En este caso, la búsqueda de la verdad se debe permitir, no importa cómo o cuál es el procedimiento a utilizar. A lo que le interesa es poder perseguir más a fondo a los infieles. No resulta indispensable que exista la denuncia del hecho. La simple declaración es importante en este caso. Con ella se cubre la identidad de quien comunica al investigador y el hecho de que si resulta necesario, se permite la actuación de oficio. Y bueno, por último, pero no menos importante, nos interesa saber qué nos garantiza este sistema procesal inquisitivo. Este sistema procesal inquisitivo nos garantiza que todo hecho sea investigado, no importa que al sujeto, que en este caso es el imputado, se le atribuya la comisión de la acción. Este puede tener o no tener el conocimiento detallado sobre lo que se le acusa. Esto es para ir complementando tal expediente y así poder obtener pruebas. Este sistema tiene un dado contenido persecutorio. La investigación muchas veces se realiza a espaldas del imputado. Es lo que les decía, como para obtener pruebas de este delito. Y es así como el expediente poco a poco se va complementando con tales pruebas, sin que éste tenga un conocimiento por qué y de qué se le está acusando. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de este tema, que es la conclusión. Me gustaría concluir con un concepto un poco corto, pero creo que muy entendible, de cuál es la finalidad de los sistemas procesales. La finalidad de estos sistemas procesales radica en el establecimiento del hecho jurídico. Este está enfocado y dirigido a una comprobación y determinación de un hecho. En el sistema inquisitivo, la facultad de acusar y juzgar recae en las manos de una misma persona. En este caso, el juez y el Ministerio Público han tenido exceso de funciones. Como ya lo vimos, el proceso es casi siempre secreto a comparación del acusatorio, que en este vimos que se hace frente a una audiencia. El principal medio de comunicación es a través de la escritura, mientras que la comunicación del imputado es a través de todo lo que va declarando mediante el proceso. El delito disminuye notablemente su posible imparcialidad, toda vez que a la hora de dictar sentencia, el juez, que en este caso ya habíamos aclarado que es el inquisidor, no podrá prescindir de sus convicciones previas sobre todos aquellos que él mismo inculpó en la fase inquisitorial. Y bueno, este ha sido mi tema. Espero que haya quedado comprendido ciertos puntos y pues nada, muchas gracias.